Ministro, bienvenido, buenos días. Buenos días, Ernesto, un gusto compartir contigo esta entrevista, mandarle también un cordial saludo a todos los salvadoreños que nos ven y que nos escuchan a través de este medio de comunicación. Ministro, es importante que esta mañana aprovechemos su presencia para poder conocer cuál ha sido el trabajo que se ha desarrollado en las labores de remoción producto de los deslizamientos en calles y carreteras, que ha sido un común denominador hoy, producto de la época invernal que ha sido muy fuerte. Lo conversaba ayer, por cierto, con su colega de gabinete, ministro de Medio Ambiente, y también con algunos ambientalistas. Sí, lo que sucede es que, bueno, hay diferentes afectaciones por varios temas, ¿verdad? Una de las cosas es la mala planeación urbana que ha existido en nuestro país a lo largo del tiempo. Es decir, normalmente nuestros sistemas de drenaje fueron diseñados en una capacidad determinada, pero se han ido construyendo a lo largo del tiempo viviendas, se dieron permisos en algún momento y estos pues no contemplaron varias variables, ¿verdad? Entre ellas que pues, todas estas viviendas se conectan a los drenajes existentes y al final se sobrepasa la capacidad que tienen las tuberías actualmente. Entonces, por eso es que muchas veces vemos diferentes hundimientos o inundaciones en diferentes sectores. ¿Por qué? Porque las tuberías comienzan a trabajar, que fueron diseñadas con una capacidad, comienzan a trabajar bajo presión, entonces de repente pues se rompen y ahí es donde podemos empezar a ver las cárcavas o los hundimientos. Y en otros casos trabajan bajo presión y en los pozos colectores de agua lluvias pues esta agua rebalsa de alguna manera porque ya no la puede cargar toda esa escorrentía el sistema de drenaje, o agua lluvia que no puede ingresar al sistema de drenaje por la capacidad que ha sido sobrepasada, y pues ahí podemos ver cómo se dan las diferentes afectaciones e inundaciones. Eso por un lado, ¿verdad? Por otro lado, pues en diferentes zonas de nuestro país, debido a la vulnerabilidad, a la pobreza, entre otro tipo de temas, Claro. pues han existido a lo largo del tiempo pues, diferentes asentamientos, principalmente en quebradas o en otros espacios, donde de alguna manera pues no existen los sistemas de drenaje, es decir, o no existen muros de contención, otro tipo de cosas. Eso a lo largo pues también genera afectaciones. Otra cosa es el hecho de tirar la basura en la calle, ¿verdad? Ese es otro de los problemas que de alguna manera generan afectaciones. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, los drenajes ya están trabajando con toda su capacidad máxima, pero al tener una obstrucción, pues esto genera que puedan colapsar mucho más fácil, ¿verdad? Es decir, si bien es cierto, parte de la problemática de inundaciones puede ser la basura o formación de cárcavas incluso, por la obstrucción de los drenajes, pero no es, digamos, el todo, ¿verdad? Es decir, si bien es cierto, es una parte de la problemática que se genera, pero también para brindar una solución a ese tema, pues se ha estado trabajando en un plan cero basura. De hecho, en Santa Cruz, Michapa, en este momento ya se recogió toda la basura que estaba alojada. Fueron más de 3.000 toneladas de basura que al final se removieron solo en ese sector. Y así pues también se ha estado trabajando en otras zonas donde pues hemos visto afectaciones debido a que pues hemos visto incluso videos donde población pues tira la basura en nuestros ríos, en las quebradas o incluso en la calle. Se han detenido pickups y hemos visto cómo hacen este tipo de cosas, ¿verdad? Son cosas que no se deben de dar en nuestro país. Es decir, el hecho de cuidarnos en este tema, pues no, al final, si no lo hacemos, al final nos va a afectar a todos, ¿verdad? No solo en temas de contaminación ambiental, no solo en temas de enfermedades, sino que también pues las afectaciones que generamos cuando llueve en el invierno, ¿verdad? Okay. Porque se obstruyen los sistemas de drenaje y fácilmente pues pueden colapsar. Ok, y es precisamente que hemos tenido un invierno bastante copioso. Todavía falta más, me decía el ministro. Eso es un tema, ¿verdad? El tema del cambio climático. Tenemos pues, en pocos minutos, en pocas horas, pues llueve una gran cantidad. Sí, llueve una gran cantidad. Pero usted ha tocado un tema que me parece que es bien interesante, que también el día de ayer lo abordaba y concatenando un poco la conversación con lo que usted acaba de mencionar, que es el tema del sistema de drenaje. Esta es una de las quizás grandes interrogantes que existen. Ya el sistema de drenaje está colapsado en la ciudad capital, por lo cual tenemos este tipo de situaciones aunado al problema de la cultura, la mala educación que tenemos de arrojar la basura y que esto viene a congestionar el problema, etcétera, etcétera. De acuerdo, son varios problemas, ¿verdad? Ese es uno. De hecho, sí ha colapsado
ya desde hace años, ¿verdad? Fue diseñado a una capacidad específica, pero en el tiempo, debido a la mala planeación urbana, entre otro tipo de cosas, pues se han dado diferentes afectaciones. Se han hecho reparaciones parches. Y se han hecho, exacto, se han hecho algunos parches. De hecho, quiero mencionarte que nosotros con la cooperación de Alemania vamos a empezar a ejecutar unas obras de pozos de infiltración en diferentes zonas del área metropolitana de San Salvador. ¿En qué consisten estos pozos de infiltración? Es decir, poder captar aguas arriba, el agua lluvia, para evitar que ésta pues, se aloje en los sistemas de drenaje existentes. Es decir, que nosotros podamos, también se van a construir reservorios, obras de retención, entre otro tipo de obras de adaptación al cambio climático, para poder evitar que una buena parte del agua lluvia, pues esté llegando a nuestro sistema de drenaje. Entonces eso es sumamente importante porque los suelos están bastante impermeabilizados debido a todos los proyectos que se desarrollaron a lo largo del tiempo, y de alguna manera pues con estas obras vamos a poder reducir ese riesgo de inundaciones que se dan en diferentes zonas, porque yo te puedo decir, bueno, entonces ampliemos todo el sistema de drenaje del área metropolitana y cambiamos todas las tuberías de todo San Salvador, Santa Tecla, Soyapango, Ilopango, etcétera, ¿verdad? Es decir, pero de acá a unos 30, 40 años van a tener que volverlas a cambiar y después en unos 50 años van a volver a tener, es decir, va a ser la de no acabar. Entonces, yo recuerdo que en el pasado se hicieron, no tengo exactamente la fecha y en qué administración fue, pero yo recuerdo que en el caso de la 25, por ejemplo, toda la 25 la cerraron, fue un colapso de tráfico, pero fue para el cambio de ese tipo de tuberías, si no mal lo recuerdo. No sé si fue ANDA o si fue Obra Pública, con ese mismo propósito, pues de evitar colapsos como los que tenemos hoy en día de tuberías. Sí, y es que... Pero igual, medidas parches, diría. Exacto, es decir, digamos, en algunos casos, y te lo puedo poner con un ejemplo de una carretera, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos ampliar carreteras, podemos construir nuevas carreteras, y de alguna manera se necesitan. Por ejemplo, en la carretera de Los Chorros, que tenemos en licitación pública, el proyecto, para que el 31 de octubre de este año se presentan todas las ofertas ya para el proyecto, pues es una obra que sabemos que hay que hacerla. Pero si nosotros nos proyectamos de aquí a 50, 100 años, nosotros sabemos que ninguna carretera, ninguna ampliación, ninguna construcción de nueva carretera va a dar abasto en el tiempo, por el crecimiento mismo de la población y del parque vehicular. Entonces tenemos que apostarle a otros mecanismos de movilización, en este caso el transporte público. Ahora bien, veámoslo en el sistema de drenaje. Es decir, nosotros podemos decir, bueno, ampliemos todas las tuberías. Es decir, a lo largo del tiempo, pues se van a seguir realizando construcciones, se van a realizar una serie de proyectos, los suelos se van a seguir impermeabilizando. Entonces, de alguna manera, pues hay que hacer otro tipo de obras que sean resilientes al cambio climático, como por ejemplo en los proyectos que yo estoy mencionando, obras de retención que reduzcan la velocidad y el tiempo en el cual llega esa agua lluvia al sistema de drenaje y poderla retener de alguna manera. También pozos de infiltración que capten todo ese volumen de agua lluvias y que evite que se vaya al sistema de drenaje y que pueda ser captado. Entre otro tipo de obras que nosotros pues estamos contemplando de adaptación al cambio climático para poder proteger la vida de los salvadoreños, no solo ahorita, sino que a lo largo del tiempo. Entonces, si tú haces pozos de infiltración y reduces, al menos, nosotros tenemos unos estudios que podemos reducir al menos en un 40% la cantidad de agua lluvias que llega a nuestro sistema de drenaje, pues con eso prácticamente se reducen las inundaciones considerablemente en diferentes sectores, y pues lo queremos contemplar en el área metropolitana de San Salvador, donde sabemos que están afectaciones, pero lo hemos visto también en San Miguel, en Santa Ana, y pues en otros sectores, prácticamente en la mayor parte, Sonsonate, por ejemplo, también se dan inundaciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, no solo se trata de cambiar las tuberías y ampliar los sistemas de drenaje, sino que también de hacer otro tipo de cosas. Ahora bien, hay lugares y hay sectores donde es necesario, como incluso yo por eso mencionaba esta carretera de Los Chorros, que ahí todos los salvadoreños no me dejarán mentir que es necesario hacer un proyecto de infraestructura vial. Es decir, si bien es cierto, la solución al tema de movilidad es el transporte público, pero en ese punto específico hay que hacer un proyecto de infraestructura vial, y que de hecho se presentan ofertas, como menciono, el día 31 de octubre. Pero igual en estos casos, pues hay tramos, hay sectores donde hay que ampliar la capacidad hidráulica, es decir, hay que cambiar las tuberías, que sabemos que es sumamente importante, pero también hay que hacer otro tipo de obras, como las que estoy mencionando,
de adaptación al cambio climático para poder proteger la vida de los salvadoreños, pero no solo eso, sino que también hay que hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo el cambio de cultura en nuestro país. Es decir, tú puedes ir a cualquier país de Europa o Estados Unidos y tú no encuentras un basurero en cada esquina, sino que la gente ya sabe que tiene que botar la basura donde corresponde y no lo hace en las calles, como hemos visto en muchas ocasiones en nuestro país. Como yo mencionaba, pues hemos visto pickups incluso que se detienen en las carreteras y que solo a tirar basura, ¿verdad? O que se detienen en quebradas, ríos para poder hacer este tipo de cosas. Eso ya no tiene que pasar en nuestro país porque tenemos que garantizar al final cuidar la vida nuestra y cuidar la vida de los demás, porque al dañar el medio ambiente de esta manera, al también dañar nuestro sistema de drenaje, pues nos estamos afectando todos a largo mediano plazo, ¿verdad? Un medio movimiento, una media lluvia, hay derrumbe y esto se paraliza prácticamente, aunque ahora creo que es más oxigenada la acción, la medida para poder evitar que se cierre por completo. El proceso de licitación está para el 31 de octubre. Es una mega obra, son 300 millones de dólares. Son más de 300 millones de dólares. De hecho, no existe obra de infraestructura vial que se haya ejecutado en nuestro país que tenga este tipo de dimensiones. Es decir, incluso uno puede comparar, por ejemplo, el bypass de San Miguel, el periférico Gerardo Barrios. Si bien es cierto, es una obra gigantesca, es una obra enorme, pero aún así, pues, prácticamente es más del doble de la obra que se va a realizar en Los Chorros de lo que es este proyecto de infraestructura vial. Es decir, nunca en El Salvador se había desarrollado un proyecto tan gigantesco como el que se va a desarrollar desde Las Delicias hasta el desvío de San Juan Opico, y eso sin contar pues las obras que ya se terminaron, como el periférico Claudia Lars, por ejemplo, o las otras obras que se están haciendo, como el paso a desnivel en Opico, en Zacacoyo, en el redondel de integración, que al final todo eso pues conecta con esta carretera importante de nuestro país. Entonces, en este momento estamos en licitación pública para poder construir ya la carretera. No es que vamos a hacer un estudio de factibilidad en este momento, porque ya está terminado, no es que vamos a hacer un diseño de ingeniería en este momento, porque ya está terminado, sino que lo que vamos a hacer ya es a construir este proyecto de infraestructura, para que la población pues pueda tener una mejor idea. Pues ahí se puede ver en las imágenes, la carretera se va a ampliar a 8 carriles, va a tener 42 metros de longitud, prácticamente ese va a ser el ancho de la carretera. Ahí se puede ver cómo la carretera existe, una parte de la carretera existente donde normalmente se dan derrumbes, caídas de rocas, pues va a quedar como zona de retiro, y a través de un viaducto pues nos vamos a alejar de esa zona altamente vulnerable. Es decir, de esta manera pues nosotros vamos a proteger la vida de la población salvadoreña que se conduce pues por esta vía. Entonces, ahora bien, el proyecto no solo es el viaducto, es decir, no solo es el más de 1 kilómetro de viaducto que vamos a construir en la carretera en ese tramo vulnerable. O sea, eso va a bordear la parte más crítica. La parte más crítica, la parte más vulnerable. La conexión pero, a la misma, pero de ahí nos vamos a la carretera existente que va a ser ampliada. Okay. Es decir, la vamos a ampliar desde Las Delicias hasta el sector del Poliedro a 8 carriles. O sea, desde Las Delicias hasta el Poliedro, esa carretera la vamos a ver a 8 carriles, y desde el Poliedro hasta el desvío de San Juan Opico, pues la carretera va a ser a 6 carriles. ¿Por qué? Porque van a haber ciertas transiciones. Por ejemplo, en el Poliedro hay una conexión hacia el sector de Lourdes y Sonsonate, que la población pues, puede tomar uno de los carriles, pues se va a utilizar para esa zona, y pues de ahí vamos a tener 3 carriles por sentido, del lado del Poliedro hasta el desvío de San Juan Opico, y luego pues con el intercambiador que se está construyendo en este momento en Opico, pues se va a cambiar a 4 carriles por sentido para irse hacia el sector de Santa Ana o irse hacia la carretera de Quesaltepeque. Lo importante es que ya el proyecto pues está a punto de iniciar. Esto pues esperamos que inicie la obra este mismo año. Estamos en el proceso de licitación pública. Las empresas pues tienen que presentar sus ofertas, tanto financieras, técnicas, económicas y legales, para poder garantizar la ejecución de esta obra. Es una mega obra de infraestructura vial, y no es la única que estamos licitando. No sé si tú te recuerdas, pero en nuestro país pues una obra de infraestructura vial normalmente pues se tardaban 10 años y ni tan siquiera se empezaban, y obras mucho más pequeñas, porque por ejemplo la carretera Camino Sur City, ese es un proyecto que tiene
una inversión de un poco más de 60 millones de dólares. Es decir, si tú comparas 60 millones de dólares contra más de 300 millones de dólares, pues, es decir, es una obra totalmente diferente a la que se va a ejecutar en Los Chorros a comparación de la que se hizo en Camino Sur City. ¿En detalle lo que va a suceder en el primer túnel? Vamos a hacer desde el Faro hasta el Zonte. Desde el Faro sería. Hasta el Zonte, un poco antes de llegar a los túneles. Entonces, sí, ahorita. Pero solo quiero mencionar esto rápido, y es que el Bypass de la Libertad, pues se tardaron más de 10 años y ni siquiera lo comenzaron. Y el Bypass de la Libertad se viene hablando incluso antes de Tonisaca, por ejemplo. Es decir, desde Arena, FMLN, y nunca lo hicieron, pues, ¿verdad? De igual manera el Bypass de San Miguel. El Bypass de San Miguel no es que se lo inventó el FMLN, pues ese es un proyecto que se viene hablando desde los años 80, años 90, y lamentablemente nunca se hizo. Una promesa creo que le hizo la administración Saca, creo. Sí, y al final pues nunca se hizo. Entonces ahora en el gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, se está ejecutando ese gran proyecto de infraestructura vial. Pero lo que quiero decir es que antes un proyecto de una envergadura mucho menor, pues se tardaba más de 10 años y nunca se comenzaba. En este caso, pues en la carretera de Los Chorros, el proyecto ya está en licitación para la construcción y pues se entregan ofertas el día 31 de octubre para todas las empresas que están interesadas en esta obra. Lo importante es que muy pronto se va a poder convertir en una realidad. Y no solo es esta mega obra, sino que también está el otro proyecto que tú mencionabas, que es la ampliación de la carretera desde la playa El Obispo hasta la playa El Zonte. Vamos a ampliar cerca de 23 kilómetros de carretera de 2 carriles a 4 carriles, es decir, vamos a mejorar muchísimo la carretera existente, el tránsito vehicular que se da por esa zona, tanto para el sector turístico como para también el transporte de carga, porque esta es parte de la carretera litoral y de la ruta fiscal que tiene nuestro país. Pero bueno, en este momento pues estamos en licitación del primer tramo de ese proyecto, que parte desde el sector del Faro hasta llegar al redondel Conchalillo, justamente a la entrada del Bypass Camino Sur City. Esa es la primera licitación que tenemos en este momento. En la ciudad, pues lo que vamos a hacer es un par vial, es decir, vamos a tener 2 carriles de un sentido y vamos a tener del otro lado de la carretera, después a un costado donde están las otras viviendas, en una calle paralela, pues otros 2 carriles del otro sentido. Y al final, pues, y en el río Chilama, pues prácticamente vamos a conectar a través de 2 puentes, y luego pues ahí va a ir la carretera a la par. Ahí se puede visualizar un poco hasta el redondel. Hasta este redondel va a ser el primer tramo. Ese es el primer tramo del proyecto. Luego el resto del proyecto pues continúa ampliando la calle de 2 carriles a 4 carriles. Entonces todo esto es lo que se va a ampliar. En un primer momento pues hasta el redondel Conchalillo, la carretera Camino Sur City, pero luego pues vamos a continuar con todo este proyecto de ampliación que sin duda pues va a mejorar el turismo, va a mejorar nuestra economía. Si ya en la carretera Camino Sur City, según datos del Ministerio de Turismo, se incrementó los ingresos del sector hotelero y turístico de la zona en un 70-80%, pues con esta carretera se van a incrementar aún más los ingresos del sector turístico. ¿Por qué? Porque se van a recortar los tiempos de traslado de la población. Y pues sabemos que hay varios proyectos también que se están desarrollando a través del Ministerio de Turismo, a través también del Ministerio de Obras Públicas, porque hay otros proyectos que se van a ejecutar en la zona y otras carteras de Estado. ¿Esta zona? Es un estilo bulevar, de hecho se va a hacer un arriate central con palmeras, va a tener 2 carriles por sentido. El proyecto también incluye los hombros de la carretera, incluye ciclovía, incluye arriates a los costados también, y acera para que un espacio bastante peatonil para el peatón, de verdad. Normalmente en nuestro país pues las carreteras no se construyen prácticamente para los peatones, más que todo se le apuesta a la parte vehicular. Y en este caso pues estamos trabajando para que también los peatones puedan tener acceso, principalmente en las partes del casco urbano, ¿verdad? Porque se va a intervenir parte de Ciudad Puerto, y en esas intervenciones pues incluso se está pensando en colocar semáforos peatonales y otro tipo de señalización que ayude al peatón a poder tener una mejor seguridad vial.
Y todo este tramo, y esto es importante mencionarlo, es que va a ser totalmente iluminado, es decir, los 23 kilómetros también se está contemplando la iluminación. Y en este momento tenemos otro proyecto, que es la iluminación de la carretera Camino Sur City. De hecho, ya se están colocando los postes para poder iluminar toda la carretera. Ya se van a empezar a colocar las luminarias también. Estamos en ese proceso. Este mismo año pues se va a ver iluminada toda la carretera Camino Sur City, y paralelamente pues vamos a trabajar en toda la carretera al puerto hasta llegar al redondel Utila. Entonces vamos a tener iluminados solo en este sector más de 50 kilómetros de carretera a través del proyecto que está en este momento en licitación, más lo que ya estamos ejecutando, que es la iluminación de la carretera Camino Sur City. En unos días pues vamos a comenzar también con toda la carretera al Puerto de la Libertad. Entonces es un gran proyecto, la verdad, se está haciendo un gran esfuerzo para poder llevar diferentes obras de infraestructura vial y seguridad vial a toda la zona, para poder potenciar este destino turístico que tienen todos los salvadoreños, que son las playas de la Libertad. ¿Hay algún, digamos, problemas en la hora pico, verdad, para algunos habitantes que transitan frecuentemente, que es parte de una queja que se hace? Sí, bueno, yo quiero mencionarte algo, y es que en el caso del redondel Utila, pues nosotros teníamos un solo proyecto integral para poder brindar una solución a todo el tránsito vehicular que viene de carretera al Puerto de la Libertad hacia San Salvador, del Boulevard Sur hacia San Salvador y hacia carretera al puerto, y también pues todo el tránsito que viene de San Salvador hacia carretera al Puerto de la Libertad. Lo que sucede es que nosotros no podíamos construir paralelamente, es decir, simultáneamente, el paso elevado y también iniciar con la ampliación de la carretera, porque si hubiéramos hecho las dos cosas de manera simultánea, hubiéramos tenido que cerrar la carretera por al menos 3-4 meses aproximadamente, y cerrar ese tramo de carretera hubiera sido sumamente complicado, incluso con las restricciones que se tenían en el momento que se estaba construyendo el paso a desnivel, pues ya se generaban ciertas complicaciones, porque con el paso a desnivel, de los 4 carriles que hay en ese tramo, desde el Utila hasta el Centro Comercial La Joya, en un tramo pues nos tomamos 2 carriles de esos 4 existentes. Entonces, para poder hacer la ampliación, que es la parte que estamos ejecutando en este momento, pues teníamos que tomarnos otros 2, entonces mejor la cerrábamos, ¿verdad? O sea, cerrábamos la calle por 3-4 meses, pero sabíamos las complicaciones que iban a generar. Entonces, por eso mejor se desarrolló por fases. ¿Cuáles son las fases, verdad? Primero, el paso a desnivel. El paso a desnivel, que es lo que llevaba más tiempo. El paso a desnivel, pues ya está concluido en un 100%. Es un puente de 1.4